Estimados teleoyentes, hemos decidido con la comunidad universitaria poder utilizar este mecanismo para transmitirles cómo es que una sociedad necesita reglas que le permitan tratarse los unos con los otros con respeto e igualdad. Esta forma de vivir, que es una forma que rechaza la violencia, que rechaza la discriminación, es lo que podemos denominar la cultura de paz y derechos humanos. El Consejo Superior Universitario, en forma responsable y consciente de la necesidad de un nuevo tipo de relaciones que gobiernen las relaciones sociales, ha decidido encomendar al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos la tarea de sensibilizar y formar en temas relacionados a la paz. Es así que vamos a desarrollar las ideas de la igualdad para la mujer, la igualdad para los pueblos indígenas, la igualdad para los discapacitados y para todas aquellas personas que de una u otra manera padecen de dificultades en su desarrollo. Pero también vamos a hablar de cómo los conflictos pueden superarse mediante el diálogo, mediante la tolerancia, evitando el enfrentamiento que solamente causa más víctimas y que no resuelve ningún conflicto. Por eso queremos agradecerles el que nos permitan llegar a sus casas con un mensaje claramente de unidad, de solidaridad y de mucho amor. El día de hoy se desarrollará el tema en la reivindicación de la mujer y sus derechos humanos. Esperamos que este programa sea del agrado de todos ustedes y para tal efecto tenemos como invitada una dama experta que desarrollará dicho tema. Bienvenidos. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Judy González Soriano. Esta es una pequeña colaboración en el marco de los procesos de formación de derechos humanos del IDUSAC. Muchísimas gracias por este espacio y espero sea de utilidad toda esta información para toda la comunidad sancarlista. Hablar de la reivindicación de las mujeres y la lucha que hemos tenido a lo largo de la historia es hablar de muchísimos aportes, tanto individuales como colectivos, a través de los siglos. Todos los años que las mujeres hemos estado organizadas, hemos estado aportando desde diferentes espacios, en algunos con un progreso un tanto más lento que otros, por la imposibilidad o nulación que hay de participación de las mujeres en ciertos espacios. El día de hoy vamos a aprender un poquito sobre la línea del tiempo de cómo ha ido progresando los derechos humanos de las mujeres en el país. Hablar de derechos humanos de las mujeres es un tema muy complejo porque no se ha institucionalizado en ciertos aspectos algunos ítems que necesitamos desarrollar. En ese aspecto vamos a entrar primero con el tema de la línea del tiempo. Para poder resignificar esa lucha colectiva e histórica que tiene Guatemala, no solo a nivel nacional, muchas guatemaltecas, muchas mujeres estuvieron participando en espacios internacionales para poder tener lo que hoy en día llamamos control de convencionalidad. Control de convencionalidad es aquel prorrateo de leyes, convenciones, tratados y instrumentos internacionales que nos ayudan a ver el tema de los derechos humanos de las mujeres. Es así como logramos avanzar en el tema de la resignificación de las necesidades específicas que hay de las mujeres para avanzar en el tema de derechos humanos de las mujeres. A pesar de que nuestro derecho de principio constitucional nos dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero en la práctica existen diferencias para poder aportar. En ese sentido, quiero que podamos observar la línea del tiempo en donde vamos a hacer una breve radiografía de cómo se ha institucionalizado los derechos y de cómo hemos avanzado o de dónde han estado las estrategias en agenda política para poder posicionar los temas de derechos humanos de las mujeres. Nos vamos a 1945, en donde uno de los principales derechos en la agenda pública, no solo en Guatemala, fue a nivel internacional en diferentes continentes, pero se estaba peleando el derecho al voto.
Guatemala lo consigue en el 45, pero de forma parcial. Solo mujeres que sabían leer y escribir. Nos vamos 20 años más tarde, en el 65, en donde ya es el voto universal, incluye a mujeres indígenas para que ya pudieran participar de las elecciones. Es así como en el 50 y en el 70, este es un periodo en donde el movimiento sindical toma muchísima fuerza, el movimiento estudiantil y obrero. Es ahí donde nosotros empezamos a sentar las bases para generar una plataforma que pudiera resaltar y fortalecer los derechos laborales, estudiantiles y de elecciones para poder participar en los procesos. Solo así se construye democracia. Previo a esto, del 45 al 50, hemos tenido en el marco internacional una serie de instrumentos que nos ayudan a fortalecer y a exigir así entonces a nivel interno esta demanda de los derechos humanos. Es cuando vemos el Pacto de San José, la Declaración Americana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de ahí saltamos entonces a 1954 con la contrarrevolución, según vemos la historia de Guatemala, en ese periodo donde damos un hoyo para poder saltar al tema del sistema democrático. En 1975 empieza la primera Conferencia Mundial de Mujeres. Es ahí donde cobra más auge el tema de la participación de las mujeres en el plano internacional. Se congregan muchas mujeres de diferentes países, principalmente Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, como principal panorama político, ¿verdad? Centroamérica estaba pasando por una etapa de pre-conflicto armado interno, donde las relaciones intersociales se estaban dando en una conflictividad social muy fuerte por la desigualdad, por el tema de tierra, por el tema de discriminación, por el tema del poder y control. Y ahí es donde vemos entonces un quiebre en la historia de Guatemala. Para el tema de mujeres es importante esta época. Aquí es donde toma fuerza el tema de los movimientos de mujeres. Empezamos entonces en el 75 y se empieza a hablar sobre la resolución 1325. Es la primera resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nos habla de manera desproporcionada de las mujeres en los conflictos armados. Pero no es así hasta dentro de 20 años que empieza a tomar forma este tema. Empezamos a ver que hay un plan de acción mundial, todas las mujeres organizadas, principalmente socialistas, que empiezan a darle una principal importancia en el papel de la participación de las mujeres para la construcción de los procesos de paz. Ahí empiezan a congregarse a nivel internacional todas estas mujeres y empiezan a darle un revuelo, una arista que no se había visto antes porque son de las organizaciones sociales en donde han participado y empiezan a segregarse y a especificarse. ¿Qué quiere decir? Empiezan a hacer la lucha individual, la lucha colectiva, pero específica de mujeres, porque hay necesidades que tienen que verse desde las mujeres. He ahí cuando empezamos a ver entonces el tema de la CEDAW también, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia, que en el plano internacional habla el tema de la discriminación. Y nos vamos a ir a 1980 porque acá Guatemala juega un papel importante. Ustedes saben que a través de la historia el conflicto armado interno ha tenido su preetapa, una durante etapa y una post-etapa. Esta etapa es muy importante porque aquí empiezan los movimientos de mujeres a tener nombre, a tener voz, a tener apellidos. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a organizar, empieza el movimiento de Madres Angustiadas, CONAVIGUA, FAD, GAM, UNAMG, FAMDEWA. Estos movimientos propiamente de mujeres son las que empiezan a exigir justicia, son las que empiezan a exigir una paz a través de la historia quebrantada, en donde el tejido social se ha roto, en donde el tejido social de Guatemala a través de las desigualdades ha logrado tener una división política, una división social, pero sobre todo una división sociojurídica, en donde no se entiende dentro de la Constitución una aceptación en condiciones de igualdad ante la ley. Aquí es donde empiezan entonces a exigirse de forma particular los derechos humanos de las mujeres, pero ya con nombre y con apellido. Nos vamos a 1982 y 85, ustedes recordarán, han estudiado la historia, que es la última constitución que nosotros tenemos y es la que tenemos vigente hasta el momento. En el 85, esa constitución
ese año empieza la democracia, empieza a existir un momento más participativo, una revolución participativa más activa, más representativa, pero eso no da pie a que en un 100% se dé lugar en la participación. Tenemos entonces, nos vamos al 91 y al 96, en donde todavía no se había firmado la paz. En el 91 empiezan los acuerdos de paz y el último se firma en el 96. Como ustedes sabrán, el último acuerdo de paz, todos los países que han tenido conflicto armado interno, el último acuerdo se la firma Paz y Duradera. En este es donde ya se da por el cese de la vía armada el tema del conflicto armado. Cero armas, cero injusticias, cero desigualdades, se firman los acuerdos y de ahí en adelante una agenda política que marca todas las posibilidades de poder vivir con dignidad. Tenemos un desafío muy grande con los acuerdos de paz que no se han cumplido, que no han sido de total virtud para poder llegar a cumplirse como quisieran, con dignidad, con respeto, y se ha quedado en el aire en muchos aspectos. Sin embargo, quiero rescatar uno, que de los 28 compromisos en materia de mujeres, hay algunos que ya se han concretado. Los acuerdos de paz son muy puntuales y dentro de los acuerdos de paz, los 28 que son para mujeres, hay unos como la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, la DEMI, que sí se ha cumplido, se ha creado la institucionalidad, tal y como lo dicen los acuerdos de paz, pero el reto más grande y el desafío es que se cumpla esa institucionalidad. O más bien, nos vamos a ir al otro plano, que esa institucionalidad responda realmente a las necesidades de las mujeres hoy en día. No es solo la creación de la institucionalidad, es que esa institucionalidad y quienes gobiernan y quienes están dirigiendo las instituciones respondan y cumplan con los derechos humanos de las mujeres. Aquí tenemos un quiebre en cuanto a la institucionalidad de las mujeres. En cuanto a que, pese a que ya se firmó unos acuerdos de paz y ya la vía cesó de la vía armada para un conflicto armado, siguen matando a mujeres, siguen asesinándolas de forma violenta, y es así como Marcela Lagarde en México crea el concepto de feminicidio. En Guatemala queda como femicidio, tomando en cuenta que hay una responsabilidad estatal y se le acude a la ausencia del Estado en cuanto a la seguridad de las mujeres, y el concepto queda en femicidio. Sin embargo, es hasta en 2008 que se crean los juzgados especializados, empiezan a surgir las leyes especializadas. En algún momento se le llamó trilogía SOS porque era la ley de femicidio, la ley de trata de personas y la ley intrafamiliar, la BIF que le llaman. Violencia contra la mujer es todo, es un universo muy grande de todas las violencias que pasan las mujeres. Muchos confunden BIF con BCM, que violencia contra la mujer no es lo mismo que violencia intrafamiliar. La reducen a violencia intrafamiliar nada más, pero en realidad BCM, violencia contra la mujer, es un universo, es un todo. Y es así como nos vamos entonces que en el 2010, avanzando en tribunales especializados, que somos el país en contar con los primeros tribunales especializados, un país que lleva la vanguardia en esto. Hoy en día vemos que no hay muchos casos resueltos, se ha avanzado en la justicia especializada, pero hay muchos casos que están en el tintero, algunos se desvanecen, algunos se mandan a descartar, otros no llegan a llegar a tener una sentencia tan siquiera en tribunales, no digamos una condenatoria o una absolutoria. Hay muchos casos que llegan a desestimarse en el Ministerio Público porque no se logran a completar las pruebas, ¿verdad?, de medios probatorios para poder llegar a tribunales. Y este es el ínterin en donde decimos, bueno, 2008 para la fecha y 2010 que ya tenemos tribunales especializados, ¿qué está pasando? Que siguen matando a mujeres. Ya tenemos una ley que defiende los derechos de las mujeres en cuanto a la muerte violenta. ¿Qué está pasando entonces con el tema de la seguridad de las mujeres? Nos vamos a 2015, 5 años después. La agenda de las mujeres sigue estando presente, seguimos exigiendo y seguimos demandando la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Pero aquí hay un salto importante, porque si bien desde el 85 para acá no tenemos problema en cuanto a votar mujeres en los sistemas electorales, tenemos una debilidad en cuanto al abordaje de la afiliación de mujeres con fines lucrativos y con fines partidarios, en cuanto que el padrón electoral, la mayoría lo componen las mujeres, pero no participamos de forma
bien en los procesos electorales. Una cosa es ir a votar a un proceso electoral, otra cosa es ser postulada en un evento electoral y otra cosa es la gestión interna a nivel partidaria para que a nivel asamblea te escojan tan siquiera como candidata y luego como candidata postularse a una gobernatura, a una diputación o a la presidencia, ¿verdad? Entonces es muy difícil alcanzar estos escaños, alcanzar estos espacios políticos y es ahí donde en el 2015, después del revuelo que hubo de un sistema político ineficiente, un sistema político que no tuvo pies y cabeza, que la corrupción rebalsó lo que hace muchos años venía dándose, Otto Pérez Molina, en ese periodo es donde vemos el repunte y cae entonces el tema de la democracia electoral. ¿Qué pasa entonces? Que se empezó a exigir que se cambiara el sistema electoral. Por eso este año 2015 las mujeres estuvieron más que todo más presentes porque llevamos más de 25 años tratando de cambiar el sistema electoral. Esta lucha viene porque los grados de representación no se dan para las mujeres, se dan por conveniencia, se dan por apariencia y se dan por favores políticos. ¿Qué quiere decir? Estábamos pidiendo la paridad, la representatividad, la alternabilidad, la inclusión de pueblos indígenas. Cuando uno elige en asamblea participar tan siquiera para ser considerado a un cargo a elección popular, es muy difícil que las mujeres seamos tomadas en cuenta. La mayoría de mujeres está sirviendo el café en el partido político, en las asambleas, llevando la agenda, llevando la nota, pero no son las que representan las listas de postulación. Cuando un partido decide considerarnos como una candidata potencial, el promover a la candidata internamente para que la asamblea sea aprobada, es otro proceso todavía más difícil, porque la parte económica, la manipulación de comprar espacios políticos en un partido grande es muy difícil y con un partido pequeño difícilmente se logrará llegar a hacer una campaña grande para poder tener más oportunidad de representación. Luego nos vamos al tema de siempre en la reforma del artículo 212, que es el bis, en la reforma a la ley electoral de partidos políticos para el tema de la paridad, en donde fue un tema que en el Congreso nos costó mucho porque los congresistas pensaban que era una imposición. Y en segundo lugar, se pensaba que las mujeres tenían que participar porque el artículo 4 dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, que cuál era el impedimento para poder participar en un proceso electoral. El impedimento es la manipulación interna dentro del proceso de participación. ¿Qué es lo que pedimos? Que la misma ley electoral y de partidos políticos tengan esta igualdad. Paridad viene de par, entonces se pedía que los listados fueran integrados de forma par. Tenemos otra conflictividad en la línea del tiempo cuando vemos el tema de las agendas públicas y es en el tema del mismo año, se empieza al mismo tiempo de ver el tema político electoral, el problema político social jurídico. La reforma al Código Penal y la reforma al Código Civil era muy importante porque el tema de la violencia sexual se sigue dando en altos índices. Los casos de violencia sexual en Guatemala han alcanzado cifras de verdad muy terribles, hemos superado al resto de países de Centroamérica con las cantidades y estos casos, la pregunta es cuándo un número se convierte en estadística, porque tener 1, 2, 3, 5 casos, a lo mejor ciertas autoridades no lo tomen en cuenta, pero al ver que ya son miles o cientos de casos con violencia sexual, a lo mejor puedan tomarse alguna medida. En ese sentido, las mujeres nos organizamos para poder reformar el Código Penal porque la violencia sexual estaba tipificada, una violación sexual de 12 años para abajo en automático. ¿Qué buscábamos? Que la violación sexual se diera hasta los 18 años. Toda aquella persona que tuviera relaciones sexuales con un menor de edad tuviera un proceso penal. Sin embargo, lo único que se logró conseguir era de 12 a 14 años, elevarlo a 14 años, y los congresistas una negativa total de poder aportar al tema de la seguridad y justicia para las niñas, sobre todo las jóvenes y las adolescentes, que encuentran una manipulación en cuanto a que no se les da información de educación integral sexual y tampoco se les da una atención adecuada con el proceso en cuanto a un caso de manipulación o de imposición, y regularmente son parejas mayores las que están teniendo relaciones sexuales con estas menores. Entonces la lucha todavía sigue, estamos ahorita por lo menos de 14 años en automático la violación y se logró en el Congreso después de la lucha de mujeres puntualmente.
Tenemos la reforma al Código Civil en cuanto a los matrimonios tempranos, ¿verdad?, de menores de edad, en donde eran matrimonios arreglados, matrimonios de conveniencia, matrimonios de imposición, en donde había habido una violación sexual, una relación sexogenital impuesta, obligada, y que una forma de reparar el daño, ¿verdad?, según así lo manejan como idea falsa, era casándolos, ¿verdad? Había que reparar ese daño, entonces tenían que llegar al matrimonio. Esta se logró también en el 2015, ¿verdad?, y 2017, ahí estuvimos haciendo estos cambios, y ahora no se pueden casar menores de edad. 18 años para abajo, no hay ahora la oportunidad de que ellos puedan tener oportunidad de casamiento, porque no han concretado tampoco su nivel de estudios, ¿verdad? No están preparados para llegar a esta relación. Vamos entonces ahora al tema del 2019. Hay un revuelo muy grande. 3 años toman fuerza los movimientos de migración. Empieza Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala a migrar al sur, pero no solo el fenómeno de migración, al norte. No logran no solo el fenómeno de la migración, sino de la transmigración también. Van yendo de lugar en lugar, tomando fuerza, agarrando clandestinamente algunos trabajos para poder recuperar capital y moverse, y cada vez ir un país más avanzando y lograr su objetivo final, que es el sueño americano, Estados Unidos. Esta migración y la transmigración ha costado la vida de muchísimas personas, niños y mujeres embarazadas. Las oportunidades son nulas, son escasas, no hay oportunidades de desarrollo, de trabajo. La tasa de desempleo es muy alta, y aquí las mujeres son las que hemos tomado una iniciativa y un protagonismo muy fuerte, porque son las que hemos estado al frente de estos temas, porque muchas mujeres son las que buscan, son el sostén y son proveedoras de su casa. Entonces buscan oportunidades, y esta migración ha hecho que en el 2019, el año pasado, todo se volcara a la agenda en el tema de migración. Los fenómenos eran muy grandes. 3 años pasaron consolidándose cada vez en grupos más grandes. Pero ¿qué pasa ahora este año 2020? Cuando la agenda parecía recomponerse, aparece un nuevo fenómeno, y es el tema del COVID. Entonces estamos en este momento en el que todo 2020 estamos atendiendo el tema de la resiliencia, el tema de las mujeres, en cuanto a gestión de desastres, gestión de riesgos, y en cuanto al tema de salir adelante con una enfermedad, una crisis sanitaria como la que tenemos ahorita, que es el COVID-19. Esto es como una radiografía de cómo se ha ido componiendo la lucha histórica de las mujeres, con altos y bajos, pero la fuerza de las mujeres organizadas de forma individual ha estado presente a lo largo de la historia. Nos vamos a ir ahora al tema del tejido social. Y aquí quiero hacer un quiebre especial en cuanto a reconocer que tuvimos un conflicto armado interno, una guerra que según la historia tiene 36 años de conflicto registrado, pero que en realidad fueron más años todavía del pre y del post, que no están, ¿verdad?, en ese registro formal, pero que sabemos que existieron muchas violaciones a los derechos humanos. Acá hay una historia contada por unos y borrada por otros. Esto lo quiero hacer recalcar porque el tema de la violencia sexual, hablamos del continuum de la violencia, y es ese. El continuum de la violencia es una forma sistemática de seguir cometiendo violencia contra las mujeres. Hay muchas formas y muchos formatos de cometer violencia, pero sobre todo resalto el de la violencia sexual en conflictos armados, porque ha sido la táctica de guerra y el modus operandi para seguir perpetuando la violencia sexual en mujeres. Seguimos viendo un acoso sexual callejero, que era parte de las prácticas durante la guerra. Y no es que solo durante la guerra se da, las violaciones toda la vida se han dado, pero siempre se han callado y nunca se han visibilizado, y por el contrario se han normalizado en las familias, por el que dirán del apellido. Pero entonces en el tejido social quiero rescatar que los cuerpos de las mujeres se han subutilizado, se han cosificado y se han militarizado. Estos 3 aspectos sociales nos han llevado a concretar un modus operandi de perpetuar la violencia. Cuando nosotros vemos los cuerpos de las mujeres como objetos, lo único que interesa entonces no es el ser humano de la persona, sino es cómo llegar a la violencia para una autosatisfacción. Y ese tejido social se va rompiendo, y se rompió más todavía con el tema del conflicto armado interno. Tenemos el caso de Sepur Zarco, en donde las abuelas de Sepur Zarco sufrieron violencia sexual, y no es hasta ahora que logran
llevarlo por primera vez a tribunales nacionales, y esto es el primer caso que se gana en el país. Un referente muy grande en la región. Toda América Latina tiene a Sepur Zarco en la mira y como referente de justicia, ¿verdad?, para el tema de violencia sexual. Y los aportes que se han tenido en materia del tejido social para las mujeres, quiero hacer mención de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde esta resolución, como les explicaba en la línea del tiempo, es la primera resolución que habla del efecto desproporcionado que se tiene sobre las mujeres en conflicto y posconflicto. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza a las mujeres a la hora de que hay un conflicto armado interno o en una conflictividad social para poder solucionar o llevar algunas necesidades al plano violento. La resolución 1325 habla de hacer justicia y de construir espacios de paz, espacios de diálogo. Esta construcción de las mujeres para la paz es un espacio que Guatemala ha tenido gran representación a nivel internacional, porque gracias a la participación de mujeres guatemaltecas que llegaron a Naciones Unidas, se logró concretar dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta resolución que por primera vez habla de las mujeres y conflictos armados. Y así tenemos a Colombia, tenemos El Salvador y tenemos otros países que están hablando. Uganda, África, nos habla de violencia sexual en conflictos armados, ¿verdad? Guatemala jugó un papel muy importante y hasta hoy en día ha sido un gran referente de mujeres que siguen luchando por conseguir la paz. La paz es todo el respeto a los derechos humanos. Yo no puedo hablar de paz si no se respetan los derechos humanos de las mujeres, ni los derechos humanos en general. Por eso hablamos de derechos humanos de las mujeres específicamente. Vamos a ir entonces ahora con la parte de la dignificación de las mujeres. Cuando nosotros problematizamos e historizamos toda la lucha histórica de las mujeres, caemos en un aspecto muy importante, principalmente lo sociojurídico, porque cuando hablamos de cuáles son las leyes a favor de las mujeres, mi cuestionamiento es que no me gusta decir a favor de las mujeres porque no es un favor lo que nos hacen. La verdad es que los derechos humanos de las mujeres son derechos, no es un favor. Entonces, cuando hablamos de institucionalidad de las mujeres, es cuando hablamos qué derechos están respaldados en las instituciones. Y acá quiero hablarles porque la dignidad de las mujeres parte por una salud principalmente mental, una salud emocional y una salud física. Cuando hay un quiebre o una falta o una violencia entre cualquiera de estas tres salud que le acabo de mencionar, caemos entonces en que no hay una dignidad, no hay un derecho a vivir libremente, no hay un derecho a vivir dignamente libre de violencia. Y acá la carga impuesta de una maternidad que te obliga, porque la ley de la vida te han enseñado en ciertos espacios que tú naces, creces y te reproduces como obligación de ley de vida y mueres. Cuando en realidad la maternidad debe ser un componente de opción, un componente opcional y no obligatorio. La maternidad se vive por opción, no se vive por obligación. Acá, especial mención lo hago porque la maternidad de muchas mujeres, si ustedes pueden preguntarle a sus abuelas, a sus papás, a sus mamás, si realmente estaban en sus planes tener una maternidad, la mayoría les van a contestar que se dio y que fue una cuestión que es parte de la vida tener que tener hijos, ¿verdad? Cuando en realidad es una opción. Tenemos el tema de las violaciones sexuales, cuando no respetan tu cuerpo, cuando te obligan a tener bajo el argumento del amor romántico o de las relaciones desiguales de poder en cuanto a que si me quieres, tenemos que tener relaciones sexuales, o cuando se casan dentro del matrimonio también hay relaciones impuestas. Las relaciones sexuales también se dan de forma impositiva y ahí es donde vemos el tema del no respetar el cuerpo y el deseo de las mujeres. Tenemos también la responsabilidad como proveedoras de casa, no hay una dignidad en cuanto a llevar el sostén a la casa, pero sobre todo cuando hay una familia que atender, una familia a quien cuidar, una familia a quien tener a cargo las tareas de casa, en cuanto a que no es una obligación de las mujeres propiamente el tema de las tareas de casa, sino que es una responsabilidad para mantener limpia la casa, pero es una responsabilidad compartida de quienes cohabitan dentro de un núcleo familiar y no es una función relegada por los roles de género a solo las mujeres. Acá esta parte de la dignidad de las mujeres tiene mucho que ver porque no se les respeta tampoco a las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras particulares y trabajadoras a cuenta propia. Las trabajadoras del hogar tienen, como cualquier trabajo, ¿verdad?, derechos para respetárseles y la carga laboral, física, el cuerpo se cansa, el cuerpo rinde lo que la ley dice 8 horas, ¿verdad?
y sin embargo no se ha considerado eso como un derecho. Entonces hay que tratar de englobar, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, en todos los aspectos de vida y de funciones y de trabajo que tenemos. Hay economía solidaria, hay economía de núcleos sostenibles, en donde se van viendo nuevas formas de comer, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de producir, nuevas formas de distribuir incluso. Después de la Revolución Francesa, cuando todo era con la manufactura, todo se hacía a mano, incluso los botones se hacían con huesos de animal, pasa la industrialización y nos vamos a los botones de tela, en donde las máquinas están controlando el tema del trabajo que se hace, y ya no se utiliza a las mujeres, sino que se utiliza a las máquinas. Ahí empiezan a perder muchísimo el tema de la producción de las mujeres en la economía, porque de por sí no eran registradas las mujeres para el trabajo, solo los hombres podían trabajar. Algunas mujeres de forma clandestina trabajaban en algunas máquinas para poder producir más, o por el contrario, se vestían de hombres para poder hacerse pasar como un trabajador y poder generar ingresos. Esto ha ido cambiando a lo largo de la historia, porque hay tareas también relegadas, la división sexual del trabajo. Marta Lamas hace una relación en cuanto a que de acuerdo al sexo es la paga. Voy a ponerles un ejemplo: la mujer que cose pues se llama costurera, el hombre que cose le llaman sastre. Hay una profesionalización del trabajo para los hombres, y es mejor pagado el trabajo de los hombres, aunque la costura sea la misma, pero se le remunera de mejor manera al hombre. La mujer que cocina, comúnmente le llamamos cocinera, y al hombre que cocina, comúnmente le llamamos chef. Nuevamente podemos ver la profesionalización del trabajo relegada a los hombres principalmente. La mujer que hace limpieza pues es una trabajadora del hogar, y el hombre que hace limpieza pues es un conserje. Este es el último ejemplo que les pongo para que veamos la diferencia de cómo se profesionaliza el trabajo cuando es relegado al tema de hombres, ¿verdad? Con esto me voy al tema del cuidado y crecimiento de los hijos, la responsabilidad de una maternidad o paternidad responsable. Muchos núcleos familiares no cuentan con papá, son familias proveedoras y se sostienen solo de mamá o de abuela, ¿verdad? Entonces acá hay una carga emocional también muy fuerte, esta carga emocional que tienes que cuidar a gente mayor que está en tu casa, a tus hijos que son menores y a ti misma, ¿verdad? Y todo este núcleo, toda esta carga va hacia las mujeres. Entonces hay una triple violencia, porque no se da el pago justo para poder mantener y atender a tus hijos, ¿verdad? Entonces con esto me voy a los aportes de las mujeres a través de la historia, y aquí hay algo muy importante que quiero rescatar: cómo se abordan las relaciones interétnicas, esos prejuicios o el racismo y la discriminación. Las relaciones sociales son básicas para poder determinar cuando hay brechas de desigualdad, cuando hay relaciones de poder y cuando hay relaciones de dominación y cuando hay relaciones de manipulación. Las relaciones son muy importantes de cómo están interrelacionándose y autoidentificándose. El censo último que tuvo Guatemala, después de un atraso que debe darse cada 10 años, pero hubo un atraso acá, nos manda a identificar y a reflexionar si la autoidentificación que se registra en el censo lo hicieron realmente de forma natural, quienes se autoidentifican indígenas o quienes se autoidentifican ladinos o mestizos. Hay que ir analizando un poquito el tema de, a lo mejor a veces no se menciona que son indígenas para no crear, digamos, alguna discriminación en su entorno social. Pero tenemos también que con el tema de las mujeres brindan un recorrido histórico no solo de integración de grupos sociales, de movimientos sociales, sino que también de las relaciones sociales contemporáneas. Hoy en día la forma de relacionarnos es muy distinta, y el respeto a la dignidad y de derechos humanos de las mujeres también se da en una dinámica social muy distinta. Políticamente estamos enfrentados a escenarios violentos. Muchas veces creemos que la persona violenta es así porque quiere serlo así. Nosotros nacemos en condiciones muy alejadas al tema de la violencia. Nosotros nos vamos formando. El violento se forma, el violento no nace violento, el violento se desarrolla y crece y aprende a ser violento. ¿Por qué? Porque hay entornos violentos, a lo mejor en casa, el entorno familiar, a lo mejor el entorno comunitario, local o social, en donde vive, en la zona, la comunidad, la aldea, barranco. Y también tenemos entornos en cuanto a
trastornos mentales que también se van desarrollando cuando hay un cúmulo de conflictos no resueltos. Muchos conflictos se pueden llegar a solucionar si son atendidos en su debido tiempo, es decir, oportunamente. Cuando se dejan pasar estos conflictos, el cúmulo de conflictos sociales provoca entonces estas violencias más grandes. Los efectos del conflicto armado y de los acuerdos de paz son los retos más grandes que tenemos las mujeres en cuanto al respeto y dignidad de nosotras, desde el marco de un pleno reconocimiento de derechos humanos y un pleno reconocimiento del acceso a la justicia. Y para esto quiero irme a los aportes de las mujeres en la historia, porque nos ha costado mucho que reconocernos primero que nada como mujeres diversas. No todas las mujeres tenemos un plano específico de hablar, de ser, de actuar, de sentir y mucho menos de decidir, ¿verdad? Somos tan diversas que tenemos ese universo para elegir. No solo el tema de la identidad, Guatemala es un país diverso, es un país que tiene muchas identidades y tenemos también el esfuerzo académico. Guatemala tiene muchos aportes académicos de las mujeres. Ana Silvia Monzón es una de las referentes que me gusta mucho leerla y analizarla, principalmente desde los movimientos sociales que hace una radiografía. Y tenemos muchos aportes en la academia científica, matemática, social, jurídica, que tenemos que escarbar para salir. Antes los créditos de los libros no salían para las mujeres, igual que las pinturas, los cuadros artísticos, todo eso era relegado. Muchas mujeres escribían a escondidas o se ponían sobrenombres de hombres para poder salir al público. Y nadie supo en su momento que eran mujeres las que escribían, incluso los libros de matemática y de ciencia que vemos tan desarrollados eran de mujeres, pero los firmaban hombres para poder sacarlos al aire. Tenemos desde los aportes de las mujeres, los feminismos, los movimientos sociales y el sector de mujeres que empieza a cobrar fuerza cuando fue el conflicto armado interno. Aquí es donde quiero hacer especial mención porque hay miradas y propuestas políticas, hay miradas sociales y acciones sociojurídicas, principalmente del tema de mujeres. Acá hay en Guatemala un espacio muy importante en donde se van conociendo cuáles son los aportes de las mujeres en el universo del reconocimiento de una ciudadanía. Luchamos mucho porque el derecho del voto nos reconociera, pero también luchamos mucho para que las mujeres se reconocieran como ciudadanas. No teníamos acceso para hacer muchos pagos, para hacer muchas acciones tomadas en cuenta, porque los aportes legales para ser reconocidas en la Constitución llevaron sus espacios. Tenemos la incidencia y participación política, puestos y cargos de representación y los avances de la justicia especializada. Acá quiero hacer una especial atención también con el tema de la participación política. Han sido las mujeres las que han luchado por conseguir estar en puestos de representación. No es solo la postulación y no solo es la elección, es estar también. Un reto muy grande es no solo lograr quedar como presidenta, sino que además quedar bien como mujer presidenta que representa los derechos humanos de las mujeres. Tuvimos un caso de una primera mujer vicepresidenta, Roxana Valdetti, pero que no fue una mujer que representara a las mujeres en todo el país. Hemos tenido experiencias de otras mujeres en el sistema de justicia que han sido referentes muy buenos y otras que no tan buenos, que no nos dan esta condición de representarnos a las mujeres en el país. Las necesidades específicas son muchas, los derechos humanos de las mujeres también, pero cuando se aprenda a respetar la dignidad de los derechos humanos de las mujeres, en esa medida vamos a poder lograr que la institucionalidad de las mujeres quede bien asentada en el país y el respeto sea de forma igualitaria y que las relaciones de poder vayan cerrando espacio para que ya no hayan estos quiebres sociales y que las leyes se respeten de igual manera entre hombres y mujeres. He ahí cuando hablamos entonces de un control de convencionalidad. Y quiero que vayamos viendo las agendas políticas. Aquí voy a hacer un enlistado de los ítems que tenemos que tomar en cuenta porque las agendas políticas son lo que van marcando cuál es la prioridad de todos los derechos que tenemos que estar luchando en espacios puntuales políticos, pero sobre todo sin dejar al lado los derechos humanos en general. El tema de la interseccionalidad es una herramienta de justicia. El tomar en cuenta que las mujeres somos diversas, pero que nacemos en diferentes condiciones socioeconómicas, tenemos diferentes condiciones jurídicas,
No es lo mismo hablar de una mujer soltera que una mujer casada. Los derechos van cambiando según el Código Civil, el Código Penal. Tenemos también el tema de la autonomía pública, ¿verdad? Esa transgresión de salir del ámbito privado al ámbito público. Por eso esta reivindicación de la lucha de las mujeres es importante, porque muchas de las leyes al principio era salir del ámbito privado de violencia intrafamiliar, de ahí nos pasamos al ámbito público, violencia contra la mujer en todas sus dimensiones, y esto es lo que hemos venido hablando de cómo hacemos una autonomía pública para posicionar estos temas sin tener que estar detrás de un hombre como figura pública. Tenemos el tema de la recuperación de la memoria histórica. Hemos sido las mujeres las que hemos posicionado este tema, pero sobre todo el tema de la violencia sexual a mujeres. Esto lo han logrado las organizaciones de mujeres para posicionar este tema, conflicto y posconflicto. Tenemos también las garantías de no repetición. Uno de los objetivos de trabajar estos temas es hacer cumplir que no se repitan estos actos crueles de lesa humanidad y violatorios a los derechos humanos. Tenemos también la justicia especializada, tribunales especializados, como decíamos al principio. El hecho de tener una ley contra el femicidio nos hace tener una ley que respalde esta muerte violenta, pero además el desafío está en tribunales especializados, los de mayor riesgo, ¿verdad? Los que ven los casos de femicidio, para que jueces y juezas tengan esta perspectiva de género a la hora de resolver las sentencias. Tenemos también las reformas al sector seguridad y justicia. Aquí tenemos un importante aporte en cuanto a las cortes, las magistraturas, que sabemos que es un espacio muy importante, muy cooptado, muy corrupto, pero que la impunidad y corrupción debemos ir denunciándolas para que vayan cerrándose estos círculos viciosos de postulación. Tenemos también el tema de la paridad y alternabilidad. Se han logrado las reformas dentro del sistema electoral, pero que aún hace falta que se asienten estas acciones afirmativas para poder trabajar el tema de una participación en condiciones de igualdad de las mujeres y, por supuesto, esto de la mano de la alternabilidad. Tenemos también los presupuestos con enfoque de género, que son los recursos públicos, la utilización correcta y ética de los recursos para trabajar las necesidades de las mujeres, y esto lo logramos a través de la asesoría técnica que hasta el momento la Secretaría Presidencial de la Mujer ha estado dando para los gobiernos locales, los gobiernos municipales y sobre todo la administración pública en general. Tenemos también la institucionalidad de las mujeres, el hacerla mantener, crecer y no desaparecer. Es importante que existan instituciones que respaldan el progreso de las mujeres. Hay un principio que se debe respetar, es el principio de la progresividad. A nivel internacional, ese principio es el que tenemos que respetar para hacer crecer la institucionalidad de las mujeres. Una secretaría no puede desaparecer, al contrario, se debe de fortalecer. Tenemos el tema de control de convencionalidad. Control de convencionalidad lo seguiremos exigiendo, lo seguiremos posicionando, porque el control de convencionalidad nos hace el prorrateo de todas las convenciones, tratados, cartas y convenciones internacionales que piden el respeto a los derechos humanos de las mujeres, y cada vez se hace de forma más específica. Y hay resoluciones que tiene que cumplir el Estado de Guatemala, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los fallos de las sentencias, y ha denunciado al Estado, ha demandado al Estado para que se cumplan, así como la alerta Isabel Claudín, así como la ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Todas estas demandas que ha tenido el Estado de Guatemala se han logrado ganar gracias a instancias internacionales, pero que la lucha de las mujeres aquí en Guatemala ha estado siempre presente. Tenemos el control de constitucionalidad, hacer valer el artículo 4 de la Constitución: hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero que no solo quede en texto, sino hacerla una realidad vivida en cuanto todos seamos iguales para todos los derechos humanos. Tenemos también el tema de la fuerza organizativa y colectivizada. Hoy en día hay muchos colectivos de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes. Es un fenómeno que se ha venido dando de 5 años para acá, en donde hemos logrado que mujeres jóvenes, adolescentes, estén ya organizadas y estén participando políticamente, haciendo accionar político. Lo que antes hacían solo mujeres ya más grandes, porque era, digamos, la forma de hacer pública las demandas, ahora lo vemos en jóvenes, y eso es un buen avance, el diálogo intergeneracional. Tenemos también el tema de la gestión de riesgo. La resiliencia sigue siendo un tema de agenda pública, de agenda política de las mujeres, el cómo sobresalimos nosotras las mujeres en el marco de una emergencia, un desastre natural, una problemática de índole de emergencia, de crisis, y ahí es donde
va de la mano con los servicios esenciales de salud, sobre todo la planificación y atención en salud sexual. Y tenemos también el tema de la incidencia política en los niveles comunitarios, municipales, departamentales y nacionales, porque la organización en los COCODES, en los CODEDES y en cualquier espacio organizativo, incluso en los municipales, hay consejos de seguridad, hay de adolescencia, de mujeres, hay que estar organizadas, hay que estar participando en estos espacios y seguiremos trabajando para que las mujeres sigan conociendo de sus formas organizativas y de sus formas colectivas de poder participar en estos espacios. Tenemos también los diálogos de reconstrucción social para la paz. Hay mucho que trabajar con el tema de justicia transicional, hay mucho que trabajar con el tema de construcción de paz y hay mucho que trabajar para alcanzar el tema de tribunales, de acceso a la justicia en tribunales. Tenemos también las agendas estratégicas derivadas a las recomendaciones que le han hecho al Estado de Guatemala. Por ejemplo, el tema de discapacidad es un tema muy fuerte que se está trabajando, el tema de diversidad sexual también es un tema que se viene trabajando fuerte, y el abordaje y atención de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia en general. Ahora viene el tema de la violencia política muy fuerte. No solo es cada 4 años en un evento electoral, sino que la violencia política se da en todo momento con cada una de las autoridades que están ya asignadas, otras optaron por cargo a elección popular y otras que son nombradas, ¿verdad? Entonces todos estos cargos de representación y nombramiento se deben de considerar con el tema de la violencia política. Y la lucha constante que vivimos las mujeres en la historia, hoy en día la seguimos demandando, es el derecho a vivir a una vida libre de violencia. Este derecho es el que menos se ha respetado, nos sentimos inseguras, nos sentimos desprotegidas, nos sentimos sin atención en el sistema de justicia y seguimos siendo blanco de violencia contra las mujeres. Acá voy a hacer nada más una mención de las medidas de seguridad, que son los mecanismos especiales que tenemos acceso a las mujeres para protección dentro del fundamento jurídico, donde se encuentra el derecho constitucional y en el derecho internacional de derechos humanos. Esto, digamos, también de la mano con el Ministerio Público en cuanto a la guía de atención a mujeres víctimas de violencias y de cualquier delito, la instrucción general que tiene el Ministerio Público para poder atender la atención, la persecución penal de los delitos cometidos contra la niñez, adolescencia y mujeres. Tenemos también el de evitar y detener la violencia. Esto es un punto muy importante, el que no solo es que vivamos inseguras y que cometan muchos delitos contra las mujeres, sino que cómo lograr parar, cómo logramos detener esta cultura de violencia. Y en esto me quiero centrar con el tema de que si bien hay muchos tipos de violencia, psicológica, sexual, patrimonial, tenemos ahorita cómo restablecer el tema de la seguridad de la víctima y cerrar toda posibilidad de que un agresor tenga espacio para cometer estas violencias. Es importante mencionar que la lucha constante para hacer valer este derecho de vivir a una vida libre de violencia es un derecho tan peleado y tan demandado por las mujeres que nos sentimos vulnerables en muchos escenarios, desde lo político, desde lo económico, desde lo social y desde lo familiar. Y hay si vemos en pantalla, hay una radiografía de cómo ha ido progresando el tema de las mujeres mayas, indígenas, garífunas y xincas en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y cómo podemos entonces constatar y validar esta lucha constante que tenemos las mujeres. El enfoque victimológico, quiero resaltarlo, y el principio de la debida diligencia. Esos son los dos espacios que nos han cooptado para poder elevar una denuncia. Muchos dicen que denuncie, que lo diga el Ministerio Público, pero la cultura de denuncia no es tan fácil cuando se vive inmerso en un círculo de la violencia. Hay muchas etapas que obstaculizan el denunciar y salir y romper ese círculo de la violencia. No es como una compra de cuando uno decide quiero esto, quiero lo otro, quiero comprar un pantalón, quiero comprar una hamburguesa. El círculo de la violencia hay una manipulación, hay una subordinación, hay un control de poder, hay un control de la mente, hay un control de las emociones y hay un control del cuerpo. ¿A qué me refiero? Hay hijos de por medio, hay sentimientos de por medio, hay relaciones afectivas de por medio y hay relaciones económicas de por medio. Por eso el círculo de la violencia es muy difícil romperlo
y a medida que el sistema de justicia se fortalezca en cuanto a la cultura de denuncia y su proceso, su principio de la debida diligencia, es decir, la rapidez que se tiene de atender el caso y resolverlo, llevarlo a tribunales, pues en esa medida va a ir mejorando el tema de la confianza sociojurídica que se pueda tener sobre las instituciones encargadas del sector seguridad y justicia. Las agendas estratégicas parten por 3 ejes importantes. Quiero dejar claro acá, en resumen, cómo podemos trabajar estos 3 temas, cómo podemos visibilizar y cómo podemos problematizar todos estos inconvenientes de la historia no resueltos, pero que seguimos luchando para que se dé una respuesta amigable y una respuesta que responda a la seguridad, a la justicia y al respeto de los derechos humanos de las mujeres. Primero que nada, el acceso a la justicia. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, la impunidad, los casos judicializados, la reparación transformadora, la atención integral a víctimas, todo este conglomerado de componentes sociales que nos hablan del acceso a la justicia es un tema que seguimos demandando de forma amplia. Tenemos la participación política y económica, seguimos pidiendo paridad, alternabilidad, trabajo en los gobiernos locales, municipales, las diputaciones, las gubernaturas. Seguimos trabajando el tema del desempleo, las faltas de oportunidades para las mujeres, para profesionalizarse, para educarse, para tecnificarse, el tema del acceso a la tierra, vivienda, la titularidad. Ustedes recordarán que durante el conflicto armado interno la titularidad de las tierras era para los hombres y Mamá Maquín, la organización de Huehuetenango, logró la cotitularidad de la tierra cuando regresan y se empiezan a hacer esos cambios al acceso a la tierra. Tenemos los servicios esenciales, el tener acceso a la educación, al ambiente, vivienda, salud, alimentación, que son aspectos importantes que no hemos logrado conseguir. Y por último, la institucionalidad de los derechos humanos de las mujeres. Hacer crecer, alimentar, fortalecer todas las instituciones que tengan que ver con el tema de derechos humanos de las mujeres. Y lo que no hemos trabajado y desarrollado en temas fuertemente, pero que se conoce desde la asesoría técnica que se da a la administración pública, es el enfoque de género, desde los presupuestos como la administración y gestión pública, ¿verdad? La parte ética, la parte de enfoque de derechos humanos de las mujeres y sobre todo la parte del acceso al trabajo en cuanto a los procesos administrativos para poder acceder a un puesto de trabajo en la administración pública. Y la universidad en los procesos académicos, que es importante también toda esta transformación académica institucional que se da para darles oportunidades a los reconocimientos de los aportes de las mujeres en los libros, investigaciones, clases y todo el aporte académico que nutre toda la lucha histórica de las mujeres. Es todo lo que tengo para comentarles. Muchísimas gracias. La reivindicación y lucha de las mujeres es importante en los procesos de derechos humanos de las mujeres. La mujer siempre ha sido vista de manera discriminada. Se ha pensado de que la aportación de ella a la sociedad es poco, pero la verdad es todo lo contrario. La mujer, tal como hemos escuchado, es probablemente el motor de la sociedad, es la que nos cuida, la que nos enseña, la que se preocupa por quienes vivimos en la casa, y es justo reivindicar no solamente su lucha por la vida, sino que también su lucha porque sea tratada con dignidad. Espero que el programa que hemos desarrollado el día de hoy haya sido de su agrado y les agradecemos la atención que se le ha brindado al mismo. Esperamos tenerlos también en los otros programas que desarrollaremos en los próximos días. Muchas gracias.